Hablemos de las virtudes que el joven hermano Rodrigo Molina ejercitó durante su formación jesuítica. Aunque será a partir de su primer destino, ya como sacerdote, cuando el padre Molina despuntará por su gran personalidad, su creatividad, su celo apostólico, además de sus virtudes, podemos decir que ya durante sus largos años de formación, desde 1939 a 1955, fijémonos bien, 16 años, pues no pasó ni mucho menos desapercibido. De hecho, el hermano Molina sabía que debía poner en práctica la conocida sentencia de San Juan Bergmans, un joven jesuita que se hizo santo. Y decía así: si no soy santo ahora que soy joven, no lo seré nunca. Era una forma de estimularse a la perfección en la obediencia a los detalles de la regla, voluntad de Dios para él en cada momento. Y sobre su consagración sacerdotal, el hermano Molina le escribía así a su hermano Gaspar el 30 de enero de 1952. Por mi parte, 2 años y unos meses y seré ordenado, Dios mediante, sacerdote. Y en efecto, según la costumbre jesuita, el hermano Molina debía ser ordenado junto con sus compañeros de tercer año de teologado a finales de aquel curso, año 1954. Tenía la edad requerida, pero no fue así. Su ordenación tenía que diferirse, es decir, dejarse para más adelante. ¿Qué ocurrió? Dejemos que sus mismos hermanos nos lo cuenten. Hermanos de sangre en este caso. Uno de ellos nos dice: antes de ordenarse, Rodrigo lo pasó muy mal. Depresión o dudas, angustias. La sensación que yo tenía, nos dice Juan Jesús, uno de sus hermanos, es que Rodrigo estaba muy preocupado por la ordenación sacerdotal, o sea, por el salto a ser sacerdote. Vi claro que él creía que no podía ser digno, aunque era todo lo contrario, como ha demostrado plenamente. Es que Rodrigo era muy discreto y no hablaba, pero tengo la impresión de que él consideraba que la dignidad sacerdotal era tan grande que no se sentía digno para asumirla. Y efectivamente, otro hermano nos dice: recuerdo que Rodrigo le dijo a mamá: no te preocupes, mamá, que en caso de no ser jesuita me iría a la Cartuja. Es decir, como religioso cartujo, en silencio y soledad. Pero el Señor no lo quería en un claustro. Por eso su hermano le escribió una carta a la Facultad Teológica de Granada, en el sur de España, y le escribía las siguientes ideas. Mira, Rodrigo, tú eres un hombre muy preocupado por el cumplimiento del deber y la perfección de las cosas. Tendrás dudas o creerás que vas a ser poco útil como sacerdote. Pero mira, los preocupados solemos ser muy malos jueces para nosotros mismos porque sufrimos, pero para aquellos a los que servimos solemos ser muy buenos. Y tú serás muy bueno para la Iglesia. Así lo animaba su hermano, e hizo bien. Y también lo animó y lo ayudó una religiosa amiga de su madre, la Madre Socorro, que con sus conversaciones espirituales allí en Granada supo escuchar aquel alma atribulada del joven Rodrigo y rezar por él, de modo que pudo pasar esa crisis que infinidad de hombres santos han pasado en la vida. Fue tanto lo que sufrió Rodrigo antes de su ordenación
pasó su purgatorio. Lo pasó y se recuperó. Pero el hermano Molina finalizaba en 1955 sus estudios de teología sin recibir todavía las sagradas órdenes. No sabemos si por iniciativa propia o por consejo de sus superiores, pero siempre obedeciendo, se trasladó para ver más claro en su vocación al barrio de la Ventilla. ¿Qué era este barrio? Pues en el Madrid entonces era una barriada sumamente pobre, en los extrarradios de la ciudad, a las afueras. Allí permaneció él ayudando durante el curso 1955-56. Según su hermano José, alguno de sus superiores decía que le chocaba la gran exigencia que el hermano Rodrigo se autoimponía como una disciplina personal, dura y ruda. Pero, ¿por qué? Para siempre prepararse para imitar mejor a Jesús, no hacer caso de sus propios gustos ni opiniones, sino obedecer como Jesús al Padre. Así, curtida su alma, recibía por fin el sagrado orden del presbiterado, es decir, era ordenado sacerdote, una fecha importante, el 13 de julio de 1956. El arzobispo Monseñor Muñoz Hierro, que también era vicario general castrense, le imponía las manos en la iglesia de San Francisco de Borja, en la casa profesa de la Compañía de Jesús en Madrid. Su primera misa fue en otro barrio de los más pobres de Madrid, llamado graciosamente el Pozo del Tío Raimundo. Allí celebró una de sus primeras misas. Pero ¿cuál fue su primer destino? Recién ordenado presbítero, el padre Molina recibía su envío a la residencia jesuítica llamada de los Jerónimos, en las afueras de la ciudad de Murcia, sur de España, cerca ya del Mediterráneo, no lejos de Valencia. Allí es nombrado prefecto de la pequeña escuela, ubicada en el recinto del monasterio, una escuela que en realidad era para los monaguillos que servían, y apenas contaba con 30 o 40 alumnos. Más adelante veremos lo que el joven padre Molina será capaz de hacer por el bien de estos chicos. Tercera aprobación. Al curso siguiente, 1957-58, el padre Molina realizaba lo que se llama la tercera probación. Es decir, que los jesuitas, que ya han pasado 3 años de vida apostólica al servicio pues, del pueblo de Dios, ¿no?, en el apostolado, vuelven como si fuera un noviciado durante 1 año completo para esmerarse en la vida interior. Esto lo hizo como miembro de la provincia de Toledo, en la misma residencia murciana de los Jerónimos. ¿Y saben lo que recuerdan sus compañeros de aquella época? Dicen así: durante la tercera probación, cuando todos nos retirábamos ya a descansar, Rodrigo aún se quedaba en la capilla. Y por las mañanas, cuando todos llegábamos, él ya estaba en oración. Era un hombre de Dios y con una fe a conciencia. Decía un compañero suyo: para mí el padre Molina era un santo en vida, en la oración, en la misa,
Celebraba la misa con una devoción impresionante. Otro compañero añade: era un hombre muy, muy bueno, muy amable. Todo lo que diga es poco, y muy sacrificado, y callado, humilde, austero. Y esto en todo, en su ropa, en su vestuario, en su comer, en el trato con los demás. Tuviera él la enfermedad que tuviera, se callaba, se tomaba una aspirina, no decía nada a nadie y se acostaba un poquito antes. Director de las escuelas profesionales. Finalizados este año, este tiempo, ¿verdad?, de probación espiritual, ya fortalecido, vuelve a ser designado director de la escuela en septiembre de 1958, allí en Murcia. El 1 de enero de 1959 ya escribía a su hermano Gaspar la siguiente buena noticia. Recuerdan que al principio, cuando él llegó, había nada más unos 30 alumnos. Y además se trataba de un pabellón pobre, con unas salas apenas dotadas de material. Pues escuchen lo que él le escribió a su hermano. Las escuelas tienen ya 230 niños y espero que pronto podamos comenzar dándoles enseñanza profesional. Que el Señor te dé muchos años en la vida, pero que sean años llenos, Gaspar, y bien aprovechados. Recuerda que es una ley de los seres. La felicidad no está en el ocio, sino en una actividad razonada. Un año y medio más tarde, el 6 de enero de 1962, informaba nuevamente a su hermano Gaspar: aquí, este curso, ya son 600 chicos. Como director de estas escuelas, podemos decir que llegaba a su apogeo en junio de 1966. Contaba ya con 911 alumnos. En septiembre del mismo año se iniciaba el curso con 1.107 alumnos. Esto era en el nuevo y colosal centro que él mismo, con los chicos y los profesores, levantaron en la ciudad de Alcantarilla, el pueblo de Alcantarilla, entre los años 1964 y 66. De cómo levantó su gran centro en Alcantarilla. Algunos testimonios de sus colaboradores y alumnos de aquella época vamos a compartir. Uno nos dice: la construcción del colegio de Alcantarilla fue una obra de verdadera arquitectura económica de relaciones. Con 4 pesetas, es decir, casi nada de dinero, hizo un gran centro. Consiguió una subvención del Estado consistente en el 60% de los costos. Entonces, ni él ni nadie tenía los 40% que faltaban. Lo primero que hizo fue contratar una empresa, Bernal Pareja. Como el presupuesto era muy elevado, tuvo que recortar una serie de cosas. ¿Qué se hizo? El padre Molina ponía a funcionar el ingenio. Nunca se detenía ante los obstáculos. Decidió bajar los costos de construcción de este nuevo centro, ocupándose él mismo con los chicos de construir las aceras, toda la parte metálica del centro y todo lo que era la mano de obra. De hecho, él mismo montó allí un taller de cerrajería para hacer todo lo metálico. Luego, un taller de losas y terrazo para realizar las aceras y una fábrica de bloques para ir haciendo el resto. Y nos cuenta otro testigo. Hubo una época en la que, para buscar ayudas para este colegio, pagar estudios, profesores, máquinas, el padre Molina se dirigía, lógicamente, a personas que tenían dinero o a instituciones. Podía dirigirse, por ejemplo, a la casa Pegaso, que era fabricante de camiones y autobuses en España, diciendo: soy un jesuita que dirijo un colegio en Murcia para las clases desposeídas. ¿Por qué no me regalan ustedes un autobús? ¿Y saben que lo consiguió?
Y en aquel autobús, bueno, quitándole la parte de atrás, funcionaba como si fuera un tráiler, un camión bien alargado para llevar barras de hierro necesarias para la construcción. Él acompañaba las cartas con certificados extendidos por el alcalde, por el presidente de la Diputación Provincial, por el gobernador civil, por el obispo. El padre Molina, cuando se trataba de hacer el bien, buceaba por todos lados.